Amada iglesia, le invito a buscar en su Biblia Filemón, capítulo único 1. Qué precioso es adorar juntos. Qué bueno es poder llegar a la casa del Señor, tenernos los unos a los otros, saber que no estamos solos, que este peregrinar hacia la eternidad lo hacemos acompañados y bien acompañados. Primero, un Dios increíble. Segundo, una familia extraordinaria. Así que gracias a Dios por eso. Él nos ha dado su Espíritu, que es el perfecto ayudador. Y Él nos ha dado un Cristo extraordinario, que es ancla segura del alma. Amén. Roca inconmovible de los siglos. Gloria a Dios por eso. Hoy, comenzando esta serie de acción de gracias, yo quiero dar gracias por esto. Gracias a Dios por los hijos espirituales. Gracias a Dios por los hijos espirituales. Doy gracias al Señor porque esta semana nació Everly Grace y tiene salud. Eliané se encuentra bien. Estamos felices, aunque no lo parezca. Yo le estaba diciendo a Abraham allí mientras se practicaba un poco las canciones, que a veces me encuentro rodeado de personas y callado en un silencio que me avergüenza, pero que estoy procesando muchas cosas. Hablo mucho cuando estoy predicando, pero fuera de aquí, de este momento, lo que estoy haciendo es meditando mucho, tratando de encontrar la ayuda del Señor para acomodar todas las cosas en esta nueva etapa. Así que necesitamos su oración. También lo necesita Jonathan y Jessica, y lo necesita Justin y Lorena. No cesen de orar por ellos, porque los próximos días Jessica y Lorena deben dar a luz. Así que seguimos creciendo. Amén. ¡Qué familia más linda! A veces cuando me reúno ya con algunos pastores me dicen: hermano, ¿qué estás predicando? Digo, yo no soy el culpable es Justin. Justin es el que está empujando a la gente a casarse y a tener hijos. Y yo lo acepto con gozo. Entonces, doy gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Entonces, el jueves, el día siguiente del nacimiento de Everly, venimos al servicio y tenemos a Alex. Alex predica en algún punto de su mensaje acerca de Raquel, que está dando a luz. Y eso iluminó mi alma. Y en el momento de dar a luz, ella muere, pero da un hijo que ella llamó Benoni, y que Jacob rescató por gracia y le dijo: tú vas a ser Benjamín. Esa Raquel que da a luz hijos cuando no podía dar a luz hijos, es la que hoy me motivó a hablar acerca de esto. Cada uno de nosotros estamos llamados por Dios a dar a luz hijos espirituales. Cada iglesia es una Raquel que puede sentir en algún momento que no puede dar a luz hijos, pero que está llamada por Dios a dar a luz hijos. Cuando Pablo habla de la iglesia, una de las metáforas que más le gusta hablar es que la iglesia es la esposa de Cristo. Y una esposa va al matrimonio con la añoranza de tener una familia. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y a partir de esta unión en amor y en compromiso y respeto sobre el fundamento de Cristo, un matrimonio está esperando tener hijos y tener una nueva familia que es simplemente la extensión de aquellas dos que le precedieron al matrimonio. Entonces, si nosotros somos la esposa de Cristo, debemos dar a luz hijos que lleven la imagen de Dios y así poblar toda la tierra. Cuando el apóstol Juan va a escribir su tercera carta, él se dirige a la iglesia diciendo: a la señora elegida. Es decir, que la figura de una mujer
que está en compromiso con su Dios y con su Cristo, recorre toda la Biblia. El apóstol mismo Juan nos dice que nuestro encuentro con Cristo será como una gran boda, que mientras tanto estamos noviando, estamos en compromiso, estamos en una relación de amor, pero un día esa relación se va a consumar en la eternidad, cuando se le llama entonces aquella gran fiesta, la boda del Cordero. Así que por todas estas metáforas, y sin contar las del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios está llamado a comprometerse con su Dios en dar a luz hijos espirituales. El primer mandamiento dado a los hombres fue este: multiplicaos y fructificad, llenad la tierra y sojuzgadla. Cuando por el pecado el diseño de Dios fue quebrado y manchado, Dios vino a su rescate. Y no obstante, le dijo Dios a la mujer y al hombre: de tu simiente, le dijo la mujer, nacerá alguien, un hijo. Tú tendrás un hijo. Es decir, que el pecado no está frustrando el propósito de Dios de que el matrimonio traiga a luz hijos y por medio de él poblar toda la tierra. Y dice, y la serpiente le morderá en el calcañar, pero él le aplastará la cabeza. Desde Egipto y a lo largo de la historia, todo el Antiguo Testamento tiene una historia secundaria que se está narrando de que son las artimañas de Satanás para eliminar, reducir, debilitar el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque hay promesas de que un hijo descendiente de Adán vendría para salvar la humanidad. Por eso, en el mismo momento que está naciendo Cristo, en los primeros años, el rey imperante, ¿qué mandó a hacer? A eliminar a todos los niños. Pero el pueblo de Dios creció, se multiplicó en Egipto, y aunque hubo esa agresión también en contra del Mesías rey que había nacido en Belén, el rey nació, el rey vivió, el rey triunfó, y entonces en su nombre la iglesia hoy está dando a luz hijos espirituales. ¿Te has visto tú ya consciente de que Dios te está llamando a ti por tu nombre a tener un hijo espiritual? Esto es algo que debemos asumir como lo natural en la relación con Cristo. Estos hijos espirituales son engendrados por el amor de Dios. Vamos a leer este versículo que nos va a dar la base fundamental del capítulo. Dice así: te ruego, versículo 10, por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Cristo llamó al apóstol Pablo a ser apóstol, siervo suyo, y por sus diseños de su plan lo llevó a la prisión. Pero en la prisión él conoce a un esclavo que se había fugado de su dueño, y a este le predica el evangelio. Una vez que predica el evangelio, lo quiere enviar de vuelta a su señor, y este es el motivo de la carta. Ese es el contexto sencillo de la carta. Ahora Pablo está diciendo: yo te envío a mi hijo Onésimo, yo lo engendré en las prisiones. Ahora, cuando leemos Corintios capítulo 4, versículo 15, nos damos cuenta de que esta idea de que el Hijo de Dios, el discípulo de Cristo, engendra hijos espirituales, no es algo ajeno en el pensamiento de Pablo, sino que era recurrente. Cuando leemos Corintios 4:15, dice Pablo: de hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres, fíjense, padres, si no tienen mucho, porque mediante el evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús. Pablo se está viendo como un instrumento de Dios para traer a la familia de Dios hijos espirituales. Ahora, ¿cómo es que Pablo engendra a Onésimo?
o la iglesia de Corintios, predicando el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Podemos encontrar muchas definiciones, sencillas y complejas. Le voy a dar la más sencilla que tengo yo. Es la proclamación de la obra de salvación de Dios por medio de Cristo para todo aquel que cree en Él. ¿Qué no es el Evangelio? Bueno, el Evangelio no es una invitación a la iglesia. Vamos conmigo a la iglesia. Eso no es predicar el Evangelio. ¿Qué no es el Evangelio? No es contar tu testimonio. Decir, yo antes de conocer a Cristo era mentiroso. Vine a Cristo, Él me hizo una nueva persona y por su gracia no miento más. Ese no es el Evangelio. Ese es el testimonio correcto, el deber de cada uno de nosotros de testificar lo que Él hizo en nuestra vida. Pero ¿qué es el Evangelio? Bueno, antes de eso déjeme decirle también que no es un consejo. No es una recomendación. Mira, déjame decirte que tú deberías. No. Es la proclamación de un evento, de un hecho, las obras de salvación de Dios en Cristo Jesús. Ahora, Evangelio en sí mismo es buenas noticias, ¿no es verdad? ¿No decimos eso? Evangelio, buenas noticias. Pero Evangelio es más que buenas noticias. Porque es buenas noticias en un contexto de proclamación. ¿Qué significa la palabra proclamación? Para nosotros no tiene mucho sentido. Pero en el Nuevo Testamento las proclamaciones las hacía el heraldo, el enviado del rey, con el mensaje del rey, con la autoridad del rey. ¿No es verdad, Matías? Entonces es una noticia de lo que logró el rey al enviar a su hijo, al morir por nuestros pecados, al resucitar, pero lo está proclamando como una señal de victoria. Lo está anunciando como un hecho victorioso. Y que en respuesta a ese hecho de salvación, todos los hombres deben responder al rey, arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en Jesucristo. Amén. Entonces, esto es el Evangelio. Cuando tú sabes que Dios te amó, que no quiso que tú pagaras por tus pecados, sino que envió a Cristo para vivir la vida santa que tú no podías vivir, para morir en la cruz por tus pecados y para resucitar, para darte a ti la esperanza de que si crees en Él, tienes perdón y vida eterna gratuitamente. Cuando tú conoces ese hecho, tú dices, esto es lo que hizo Dios. Ahora, eso, el día en que yo puse mi confianza en ese evento de salvación, ahora esa noticia se convirtió en un poder transformador que da lugar a un testimonio. Cuando tú te acercas a una persona lleno del amor de Dios diciendo, esta persona está perdida. Cuando tú ves su carácter, sus actitudes, la manera en que toma decisiones, que está alejado de Dios, te duele en el corazón diciendo, este hombre, esta mujer necesita de Dios. Cuando tú veas a un hombre, a una mujer esclavizado en sus pecados, tú dices, el amor de Cristo me obliga, pensando en Él, que si Cristo murió por todos, el día en que yo lo creí, yo morí juntamente con Cristo, para vivir a partir de allí en adelante, por amor a aquel que murió por mí. Por tanto, esta es la misión de mi vida, hablar de Jesús a todo aquel que lo necesite. Tiempo, fuera de tiempo, receptivo o duro de corazón, muy moral o muy pecador según las opiniones del hombre, pero que necesita de Dios. Tú debes hablar de Jesús. Cuando tú compartes el Evangelio y tú tienes como respuesta, por la gracia de Dios que está trabajando en ese hombre, en esa mujer, una fe genuina, entonces tú has engendrado un nuevo hijo en Cristo. Y se establece allí ahora un vínculo de padre espiritual
de madre espiritual con un hijo o una hija espiritual. Es cuando predicamos el Evangelio. Se puede tener hijos espirituales aún en las circunstancias más difíciles. ¿Sabes qué? Que para ser discípulos nunca vas a tener el mejor tiempo. Nunca las condiciones van a estar trabajando completamente, perfectamente a tu favor. ¿Sabes que siempre va a haber un obstáculo, un tropiezo, una limitante para tú tener hijos espirituales? Es una fantasía decir, ¿sabes qué? Cuando yo resuelva esto me voy a dedicar a... O ¿sabes qué? Cuando yo tenga este día libre, voy a trabajar para tener este día, cuando tenga este día libre, ese día libre lo voy a consagrar a... No, amado hermano. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Y mientras vayan, mientras tú vives, mientras tú trabajas, mientras tú estudias, mientras tú vas y compras, mientras vas y construyes, mientras vas, toda persona que te encuentre en el camino por tu estilo de vida, tienes que hablar del Evangelio, porque nunca las circunstancias serán óptimas para ser discípulos. Desde el principio fueron así. Cuando Él envía a los discípulos a predicar el Evangelio, a bautizarlos y enseñarles todas las cosas, Él les dijo, yo voy a estar con ustedes. Sin su presencia, sin su gracia, sin su poder, no es posible hacerlo. ¿Por qué? Porque humanamente las condiciones nunca favorecen. Por eso los primeros discípulos sufrieron cadenas, persecución, castigos injustos, juicios injustos, porque las circunstancias no van a ayudar. Esto es una batalla espiritual. Si leemos bien la Biblia, nos damos cuenta que las personas sin Cristo están muertas en sus delitos y pecados. Son esclavos del mundo. Su príncipe, aunque no se dan cuenta, su rey, quien tiene autoridad y potestad sobre ellos, es el diablo. Permanecen en su pecado porque el diablo ciega su entendimiento. De manera que cuando tú te acercas a una persona a compartir el Evangelio, tú estás entrando en terreno enemigo, en circunstancias bélicas, donde tú no te das cuenta. Es una conversación sencilla, tomando un café, pero lo que está pasando en planos espirituales es trascendental y con condiciones y repercusiones eternas. Así que tú tienes que entrar a esa conversación, tú tienes que entrar a esa cocina, tú tienes que entrar a ese auto cuando vas a hablar, como diciendo, esto va a haber interrupciones, va a haber una llamada, va a querer terminar la conversación, puede haber rechazo. ¿Sabe qué? El que nunca llama en ese momento va a estar llamando, el que nunca toca la puerta en ese momento va a estar tocando la puerta. Pero va a haber una guerra espiritual, vas a ver la hostilidad, pero tú tienes que perseverar porque tú estás en batalla espiritual. ¿Sabes qué? Cuando llaman al 911 y piden un rescue, esas personas van contra el tráfico. No importa si hay una troca adelante, si hay una rastra, ellos empujan, limpian, quitan. ¿Por qué? No importa el obstáculo, hay alguien que está en riesgo. Y nosotros vamos por él. Nos necesitan. Entonces van porque tienen prioridad, tienen preferencia. La urgencia demanda que ellos lleguen y lleguen bien y lleguen a tiempo y den la respuesta que se necesita. Lo mismo sucede con la iglesia. El llamado viene del cielo diciendo, ¿sabe qué? Te necesito. Ve allí, háblame. Ve allá, conversa. ¿Sabe qué? Ora por esta persona. Cítense. El Señor te está empujando en esa dirección. ¿No lo sientes? You have to do it. Tienes que hacerlo. Just do it. No lo postergues. No busques otro plan. No envíes a otra persona. Hay una llamada superior al 911 y es el llamado a Dios tocando tu corazón. Dice, you have to go. Just talk about Jesus. Entonces, engendrar hijos espirituales debe hacerse en una atmósfera de humildad, en una actitud humilde. Tú vas a compartir el Evangelio no porque tú tienes una mejor vida que Él. ¿No es cierto? No porque tú sabes más que Él. No, déjame, siéntate y te voy a enseñar. ¿Tú no has leído nunca la Biblia?
No. El apóstol Pablo mira cómo habla. Versículos 8 al 10 dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, volvamos al contexto, por favor. Está escribiéndole Pablo a aquel que perdió a su esclavo es el Onésimo, y le está pidiendo que lo reciba. Pero dice: aunque tengo libertad para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Siendo yo, como soy Pablo, ya anciano ahora y además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Está hablando el apóstol Pablo, quien escribió la mitad de la Biblia prácticamente, quien puso el fundamento es Cristo. Ese Pablo le está escribiendo y dice: ¿sabes qué? Yo puedo mandarte porque tengo autoridad, pero te ruego. Esa es la actitud del apóstol. Ahora dice el versículo 13 al 14: aunque quisiera retenerle conmigo, a Onésimo, para que en tu lugar me sirva en las prisiones por el evangelio, para nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Es alguien que tiene la autoridad dada por Cristo, ¿no es verdad? Él es apóstol. Esa autoridad que tiene también está secundada por la experiencia. Él dice: en azote, más que en todos. Nadie ha tenido más azote que yo, nadie ha tenido más persecuciones que yo, nadie ha sufrido más que yo, nadie ha predicado más que yo. Él pudiera decir todo eso, sin embargo, él toma la posición de decir: ¿sabes qué? Yo te ruego. Hazlo como para mí. Yo no te mando. Por favor, que sea voluntario. Debemos saber que ese es el carácter humilde, que no solamente se presenta humilde a las personas, sino que se presenta humilde delante de Dios, diciendo: ¿sabes qué, Señor? Si tú nos salvas, ¿qué podré hacer yo? Si tú no convences a la persona, ¿qué argumento será suficiente? Si tú no me das las palabras, déjame decirte que yo soy tartamudo. Por favor, ayúdame. Esta persona está en riesgo, yo tengo compasión por ella, yo quiero que tú la salves. Esa actitud humilde es la que propicia el escenario para que la gloria de Dios se derrame en ti y te use para dar a luz hijos espirituales. ¿Están de acuerdo conmigo? Tener hijos espirituales es la naturaleza misma, espontánea de la relación con Cristo. Ahora, una vez que tú tienes a un nuevo creyente, que tú le has predicado el evangelio a ese familiar, a ese primo, a ese amigo, la relación cambia para siempre. Voy a decir el versículo y después hablamos. Versículo 16: ya no como esclavo. Pablo está diciendo: lo vas a recibir, pero ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Wow, hermano. Mira, la relación de Onésimo con Filemón era una relación principalmente comercial. Filemón es el dueño, el amo, el patrón. Onésimo, ¿quién es? El trabajador, el labor. Es un empleado, sin paga, pero un empleado, ¿de quién le sirve? Es una relación comercial, económica, de servicio. Ahora él lo está enviando y diciendo: ¿sabes qué? Ahora te lo envío, pero ahora las cosas cambiaron. Onésimo ahora es tu hermano. Tú podrás ser el dueño, tú podrás ser el amo, pero no me lo trates más como un esclavo. Podrá trabajar para ti, pero ahora trátalo como un hermano. La naturaleza de la relación cambió. Amado hermano, nosotros tenemos que ver el cambio de la naturaleza de la relación para tener hijos espirituales. Préstame atención. Todos nosotros tenemos esa tía, ese primo, ese pariente, ese amigo de la niñez, ese compañero de trabajo de las últimas décadas, y tú dices: mi relación con él es
O esta persona es. Y todos nosotros tenemos un criterio, una opinión, un expediente de todos. Ustedes la tienen de mí, yo la tengo de ti y la tenemos de esas terceras personas. ¿De acuerdo? Ok. Cuando Dios pone ese nombre en tu corazón, a partir de allí, la naturaleza de esa relación comienza a cambiar. Esta no es simplemente mi tía Juanita. Mi tía Juanita está lejos del Señor. Yo soy hijo de Dios. Y yo quiero ahora que mi tía se convierta en mi hermana. Y cuando yo empiezo a orar por mi tía Juanita, yo estoy orando para que ella nazca de nuevo. Ya ella nació un día y tenemos vínculo familiar, quizás compartimos más de varios apellidos en la familia, pero ahora, cuando nazca de nuevo, es mi hermana. Ella deja de ser la tía Juanita para ser mi hermana Juanita. Y nosotros ahora debemos tratar a Juanita no por todas sus malas decisiones que ha tenido en el pasado. ¿Me siguen? No por el criterio, porque Juanita en la familia, esa es la fiestera, esa es la pachanguera, esa es la bullera, ese título ahora es según el vínculo carnal, el título en la carne. Pero ahora en Cristo, que yo quiero traerla a los pies de Cristo, ese nombre que tiene Juanita, ese cartelito que tiene Juanita, se puede convertir en un tropiezo para mi misión y en un tropiezo para su conversión, si yo no dejo de verla como la veía antes. Todos en la familia nuestra, en la carne, necesitan a Jesucristo. No hay nadie en la familia tan perdido que la gracia no lo salve, que el amor no lo alcance. Todos pueden ser salvados si tan solo creen. Amado hermano, tenemos que empezar a ver a las personas con los ojos de Dios. Este no es simplemente el homeless que va al bar que yo visito a tomar café. Este es alguien creado a la imagen de Dios que necesita a Jesucristo. Hasta que no empezamos a ver a las personas desde el lente del Evangelio, no nos extendemos con gracia para decir, Él puede ser salvado. Tenemos que ver que la naturaleza de las relaciones, cómo vemos a los hombres, cambian cuando conocemos cómo Cristo nos ve a nosotros. Este no es simplemente el mexicanito que está aquí ilegal, que me hace el trabajo en el patio. No, este es alguien creado a la imagen de Dios que necesita el Evangelio. Este no es el jefe insoportable que no me sube ni 25 centavos la hora. Este es el jefe insoportable porque tiene un corazón duro porque le da la espalda a Dios. Porque si la gracia de Dios le toca, hasta el salario me sube. Aleluya. Amado hermano, tenemos que empezar a ver que la naturaleza nuestra en la relación cambia cuando empezamos a verlo a través de los lentes de Jesucristo. Esto es lo que hizo Pablo. Te envío Onésimo, recuerda, puede ser tu esclavo, pero ahora recíbele como un hermano. Todo cambia, hermano. Nuestros hijos espirituales los tenemos. Y nuestra labor como hijos de Dios es devolverlos a la vida en óptimas condiciones de utilidad. No es simplemente compartir el Evangelio, no es simplemente compartir tu testimonio, no es simplemente que se bautice después de una conversión genuina. Tu tarea y tu relación con Él no termina. Hay que seguir acompañándolo. Porque lo que Cristo ha hecho en ti, tú tienes que compartirlo a Él. No necesitas ir a un seminario, no necesitas leerte otro libro. Simplemente el conocer a Dios y saber lo que Él está haciendo y ha hecho contigo y compartirlo con otro es suficiente. Por tanto, debes permanecer al lado de las personas que han llegado a la iglesia para, como dice alguno, discipularlos. Mira, el apóstol aquí hace un juego de palabras extraordinario. Versículos 11 y 12. Por favor, permanezca allí con su Biblia. Por lo cual en otro tiempo te fue inútil. ¿Por qué fue Onésimo inútil? ¿Está bien? ¿Por qué Onésimo fue inútil? Porque en lugar de servirle, ¿qué hizo? Se escapó y se fue. Onésimo quedó su vacante y no fue útil. ¿Sabe qué significa la palabra Onésimo?
útil, provechoso. ¿Qué está haciendo Pablo? Está haciendo un juego de palabras. Te estoy enviando a Onésimo, que su nombre es provechoso, que es útil, que dejó de ser útil para ti porque se escapó, pero ahora te lo devuelvo. Útil, no porque tenga ese nombre, sino porque lo es. Porque lo es en verdad. ¿Qué hizo el Evangelio? Consolidó la identidad verdadera de Onésimo. ¿Qué hace el Evangelio para ti? Exactamente lo mismo. Hace posible para ti todo aquello por lo cual un día Dios te dio la vida. Te dio propósito. Te dio utilidad. Ahora el Evangelio dice, ahora te lo estoy enviando como una nueva persona. Lo está enviando. ¿Cómo lo recibió en la cárcel? Inútil. ¿Cómo lo está enviando? Útil. ¿Cómo puede llegar cualquier persona a tu vida que no conoce a Cristo? Puede llegar como nosotros también. Un día mentiroso. Un día defraudando. Un día avaricioso. Incrédulo. Violento. Así llega la vida. A la vida de nosotros cualquier persona. Y todos nosotros de alguna manera estamos en algún grado lidiando con esto todavía. ¿No es cierto? ¿Pero qué hace el Evangelio? Nos transforma y envía a la vida, envía de regreso a cada uno de nosotros de una manera transformada. Por eso el apóstol Pablo en capítulo 4 de Efesios dice, el que decía mentira, no mienta más, sino que hable verdad con su prójimo. El que robaba, no robe más, sino que trabaje con sus propias manos para que tenga para sus necesidades y para las de otros. Si tienen enojo, si tienen ira, que la ira se resuelva antes que se ponga el sol. ¿Por qué? Porque el Evangelio te toma en la condición en donde tú estás, no importa qué, pero no te deja como estás, sino que te devuelve transformado. Amado hermano, tú no puedes decir, no, porque esta persona es, o aquella persona es. No, tú no puedes ver ni tomar decisiones de acercarte a la persona por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser, por el Cristo increíble en quien tú has creído. Iglesia, debemos tener hijos espirituales. Dame tu corazón un momento y escucha estas últimas palabras mías. Las tengo. Hay quienes pueden tener hijos, pero no quieren. ¿No es verdad? Hay quienes quieren, pero no pueden. Hay quienes pudieron tener un hijo, engendrarlo, y aún teniéndolo, decidir abortarlo. Hay personas que quieren tener hijos, pueden tener hijos, todavía no tienen hijos, pero ruegan a Dios por un milagro. ¿En qué lugar tú estás? En aquellos que pudieran tener un hijo espiritual, pero simplemente no quieren. En aquellos que ya quieren tener un hijo espiritual, pero hasta el presente no han podido. Estás en el caso de que ya tienes una relación con un hijo espiritual y que simplemente has abortado esa relación, que es decir, no tienes cuidado de la relación, no estás invirtiendo el tiempo, la regularidad, la sistematicidad, los recursos, la energía, el amor que deberías estar teniendo con esa relación. ¿En qué condición estás tú? Génesis capítulo 30, versículo 1, Raquel. ¿Se acuerdan? Raquel no le daba hijos a Jacob.
pero tuvo envidia de su hermana porque ella sí tenía hijos. Entonces le dijo a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Tú puedes sentir la urgencia, la gravedad, el deseo, la pasión, la decisión, la tenacidad de decir: yo quiero hijos. ¿Lo puedes sentir? Pero fue a la persona incorrecta, porque se lo dijo a Jacob. Y Jacob, ¿qué le dijo? ¿Acaso, el versículo siguiente, acaso soy yo Dios? La historia ahí continúa un poquito desviada, pero vamos a quedarnos allí. No debemos ir a Jacob. ¿A quién debemos ir? Dios. Pero con la misma urgencia, con la misma tenacidad, con la misma decisión: dame hijos o me muero. Dame hijos o me muero. ¿Qué está diciendo Raquel? ¿Qué debe decir la iglesia? Yo para esto nací. Yo para esto tengo una relación de amor contigo. Yo para esto me he comprometido contigo, Cristo, en matrimonio. Yo decido, yo quiero, yo ruego, dame hijos espirituales, porque si no me das hijos espirituales, ¿para qué vivir? ¿Para qué tener templo? ¿Para qué tener pastor? ¿Para qué pagar una renta? ¿Para qué cambiar de ropa? ¿Para qué cambiar el vocabulario? ¿Para qué ser cristiano? ¿Para qué ser miembro? Dame hijos o me muero. Porque toda la vida cristiana tiene sentido si fructificamos. Amén, aleluya. No hay lugar para la esterilidad espiritual en la casa del Señor. Porque Dios quiere que tú tengas hijos. Y Él va a hacer el milagro para que tú te reproduzcas en nuevas personas que porten su imagen. Y todo comienza con esa oración de 3, diciendo: dame estos hijos o yo me muero. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios increíble, un Dios extraordinario, un Dios maravilloso. Gracias, Señor, gracias. Padre, hoy hacemos esta oración. Danos hijos. Danos hijos, Señor. Queremos ser fructíferos. Queremos multiplicarnos. Queremos tener familia espiritual. Queremos crecer. Queremos bendecir la tierra, bendecir a las naciones. Queremos dar hijos espirituales. Padre, tú lo puedes todo. Tú lo puedes todo. Hoy no negamos lo que tú puedes hacer. Hoy no negamos lo que tú vas a hacer. Hoy no negamos el poder tuyo, sino que creemos el poder tuyo. Por grande que haya sido nuestra esterilidad, por lo larga que haya sido nuestra vida estéril, tú hoy puedes darnos hijos. Los creemos y los deseamos. Hijos deseados, hijos amados desde ya, hijos esperados. Queremos hijos espirituales. En el nombre de Cristo. Amén.